Julio de 1863. En un pequeño pueblo de Pensilvania, el destino de una nación se decide en un mar de humo, sangre y coraje. ¿Qué ocurre cuando 165,000 hombres colisionan por el alma de un país? Bienvenidos a Gettysburg, la batalla más sangrienta de la Guerra Civil, y quizás el momento más decisivo en la historia de Estados Unidos. El general Robert E. Lee, al mando del ejército confederado, decide llevar la guerra al norte. Su objetivo, una victoria en suelo enemigo que rompa el espíritu de la unión y fuerce la paz. Pero lo que encuentra en Gettysburg no es una retirada, sino resistencia. El general George Meade, recién nombrado comandante del ejército del Potomac, se planta con fuerza, y así comienza el choque titánico. Día 1, 1 de julio. Las tropas chocan en los campos al norte y oeste del pueblo. Los confederados empujan fuerte, pero la Unión resiste. Al anochecer, los federales se repliegan y toman posiciones en una colina en forma de anzuelo. Día 2. Lee ataca los flancos. En Little Round Top, un puñado de soldados del 20º de Maine, liderados por Joshua Chamberlain, defienden la colina con bayonetas cuando se quedan sin munición, y no retroceden. Día 3. Lee decide arriesgarlo todo. Ordena una carga directa contra el centro de la línea de la Unión. 12,000 hombres marchan bajo fuego cerrado en lo que se conocerá como la carga de Pickett. En menos de una hora, miles caen. La carga fracasa. Lee se ve obligado a retirarse. La Confederación no volverá a amenazar el norte con tanta fuerza jamás. 4 meses después, Abraham Lincoln pronunciaría su famoso discurso de Gettysburg, recordando a los caídos y redefiniendo el propósito de la guerra: una nueva nación bajo Dios, con libertad y justicia para todos. La batalla de Gettysburg no fue solo una lucha por territorio. Fue una batalla por el alma de Estados Unidos, donde el coraje se midió en sangre, donde el futuro se decidió, en campos que aún susurran historias. ¿Qué pasaría si un puñado de hombres cruzara un océano y destruyera la ciudad más poderosa del continente? Esto no es ficción, es historia. Agosto de 1521. Tenochtitlan, joya del Imperio Mexica, va a enfrentar su final, y el mundo jamás volverá a ser el mismo. En el corazón del lago Texcoco se alzaba una ciudad que desafiaba a la imaginación europea. Tenochtitlan, la Venecia del Nuevo Mundo. Canales, templos, mercados, miles de guerreros y un dios que exigía sangre. Cuando Hernán Cortés llegó en 1519, no vio solo riqueza, vio un trono que podía conquistar. Fue recibido por Moctezuma como un dios, pero venía como enemigo. Durante meses, los españoles maniobraron con alianzas, traiciones y pólvora. Y cuando todo estalló, las calles se tiñeron de rojo. Tras la llamada Noche Triste, Cortés huyó. Pero no fue una retirada, fue una pausa estratégica. Volvió un año después, con más hombres, más aliados indígenas y un arma letal. Las enfermedades europeas ya hacían su trabajo en el valle. El 30 de mayo de 1521 comenzó el sitio de Tenochtitlan. Los españoles cortaron los puentes, bloquearon los canales, navegaron bergantines en el lago. Cada día los mexicas defendían con ferocidad. Cada noche Cortés avanzaba un poco más. Los mexicas lucharon como nunca. Mujeres, niños, sacerdotes. Todos tomaron las armas. Cuauhtémoc, joven tlatoani, se convirtió en símbolo de resistencia. Sin comida, sin agua, enfermos, rodeados. Los habitantes vieron templos arder, dioses caer y hermanos traicionarlos desde otras ciudades. Pero aún así, resistieron. El 13 de agosto de 1521, tras 75 días de sitio, Cuauhtémoc fue capturado. Tenochtitlan cayó. No quedó templo en pie. Cuerpos flotaban en los canales. El humo cubría el cielo. Un imperio milenario fue destruido, y sobre sus ruinas nacería otra nación. La caída de Tenochtitlan no fue solo el fin de una ciudad. Fue el principio del mestizaje, del dolor, de la conquista. Fue el choque brutal de dos mundos. Y aunque los códices ardieron y los dioses fueron silenciados, la memoria de los mexicas sigue viva. Porque un pueblo que lucha hasta el último aliento nunca muere del todo. Tenochtitlan cayó, pero su historia aún resiste entre las piedras, los nombres y la sangre de un continente. ¿Qué pasaría si una sola batalla decidiera el destino de un reino, de un idioma,
de toda una cultura. 1066. La colina de Senlac. 2 ejércitos. Un trono en juego. Este es el día en que Inglaterra cambió para siempre. Esta es la batalla de Hastings. El rey Eduardo el Confesor ha muerto, sin dejar heredero. 3 hombres reclaman la corona inglesa. Harold Godwinson, poderoso noble sajón y proclamado rey. Guillermo, duque de Normandía, quien jura haber recibido la promesa del trono. Y Harald Hardrada, rey de Noruega, decidido a conquistar por la espada. Harold aplasta al invasor noruego en Stamford Bridge, pero mientras celebra, Guillermo cruza el Canal de la Mancha con 700 barcos y 10.000 hombres. El 28 de septiembre, los normandos desembarcan en Sussex. Harold, exhausto, marcha al sur. El choque es inevitable. Es 14 de octubre de 1066. Los sajones ocupan la cima de una colina. Forman el famoso Muro de Escudos. Infantería apretada, hachas, lanzas, cuerpos unidos como uno solo. Los normandos están abajo, caballería pesada, arqueros y hombres a pie. Guillermo sabe que no puede escalar esa colina de frente. Comienza con una lluvia de flechas, pero las defensas sajonas resisten. Las cargas de caballería fracasan. Algunos normandos huyen, y los sajones, creyendo que ganan, los persiguen colina abajo. Es el error que Guillermo esperaba. Guillermo finge retirada una y otra vez. Cada vez, los sajones rompen formación. Cada vez, son masacrados. El muro de escudos se debilita, se quiebra. Al atardecer, una flecha atraviesa el ojo de Harold. ¿Mito o verdad? No importa. Lo que importa es esto: el rey ha caído. La última línea de defensa inglesa se derrumba. Los normandos han vencido. Guillermo marcha sobre Londres. El 25 de diciembre es coronado rey en la abadía de Westminster. Durante la ceremonia, un malentendido provoca que sus soldados incendien casas cercanas. El caos acompaña la coronación del nuevo monarca. Pero Inglaterra no se someterá fácilmente. Años de rebeliones siguen. Guillermo responde con brutalidad. Quema aldeas, asesina nobles, impone el sistema feudal. Y poco a poco la isla se doblega ante el conquistador. La batalla de Hastings no fue solo una victoria militar. Fue el principio de una transformación profunda. El idioma anglosajón mezclado con el francés, la nobleza reemplazada por normandos, la arquitectura, el arte, el derecho, todo se reescribió. Guillermo el Conquistador no solo ganó una batalla, cambió la historia de Inglaterra, y en una sola tarde, en una colina polvorienta, se selló el destino de una nación. Hastings fue más que una batalla. Fue el nacimiento de una nueva Inglaterra. Julio de 1099. Después de 3 años de cruzada, hambre, peste y masacres, miles de guerreros cristianos se alzan ante las murallas sagradas. Jerusalén, la ciudad por la que sangrarán, y harán sangrar. Este es el sitio que selló la leyenda de la Primera Cruzada, y marcó uno de los episodios más oscuros y decisivos de la historia medieval. La Primera Cruzada fue convocada en 1095 por el Papa Urbano II. Su llamado, recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. Su promesa, redención eterna. Miles de campesinos, nobles y caballeros respondieron. Recorrieron Europa, cruzaron el Bósforo, arrasaron Nicea, conquistaron Antioquía. Pero no fue fe lo único que los guió. Fue hambre, codicia y gloria. Tras 3 años de marcha, al fin, Jerusalén. La ciudad santa, protegida por altos muros y defendida por la guarnición fatimí. Los cruzados no eran un ejército unificado. Eran francos, normandos, germanos, italianos, divididos por lenguas y ambiciones, pero unidos por un objetivo. El 7 de junio de 1099 rodean Jerusalén. La ciudad está sitiada, pero no será fácil. Los muros son altos, los recursos escasos. El calor insoportable. La sed mata más que las flechas. Pero entonces llegan refuerzos. Una flota genovesa por el puerto de Jaffa, trayendo madera para construir torres de asedio. Y con la madera llega la esperanza. La noche del 13 de julio, los cruzados se preparan. Al amanecer, el asalto comienza. 2 torres avanzan, una al norte y otra al sur. Godefroy de Bouillon dirige la torre norte. Los defensores musulmanes resisten con fuego, piedras y flechas. El cielo se llena de humo y gritos. Pero al mediodía del 15 de julio,
Los hombres de Bouillon alcanzan la cima del muro, abren paso a miles más. La ciudad sagrada ha caído. Lo que sigue no es santidad. Es venganza. Es terror. Los cruzados inician una matanza indiscriminada. Musulmanes, judíos, incluso cristianos orientales, son asesinados sin piedad. Las crónicas cristianas hablan de sangre hasta los tobillos. Las fuentes árabes, de un infierno de fuego y acero. El templo de Salomón se convierte en carnicería. Los gritos de oración se ahogan bajo los gritos de muerte. Y en medio del horror, los cruzados se arrodillan en el Santo Sepulcro, cubiertos de sangre, dando gracias a Dios. Con Jerusalén conquistada nace el reino latino de Jerusalén. Godefroy de Bouillon se convierte en defensor del Santo Sepulcro. Rechaza ser llamado rey en la ciudad donde Cristo llevó una corona de espinas. Pero la victoria no trajo paz. Solo marcó el comienzo de 2 siglos de guerra santa. Cruzadas contra cruzadas. El ciclo de violencia apenas comenzaba. El sitio de Jerusalén fue una cruzada de fe y de fanatismo. Una conquista que unió a Occidente y encendió fuegos que aún arden siglos después. 1099. Jerusalén cayó, pero la historia apenas comenzaba. El 2 de diciembre de 1805, un hombre enfrentó a 2 imperios. Napoleón Bonaparte, con un ejército inferior en número, miró al horizonte helado y vio su destino, Rusia y Austria, unidos contra él. Lo que siguió no fue una batalla, fue una obra maestra militar. Este es el relato de Austerlitz, la cumbre del genio napoleónico. Europa ardía. Napoleón se había coronado emperador de los franceses un año antes. Pero su ascenso provocó miedo en las viejas monarquías. Rusia, Austria, Prusia y Reino Unido formaron la tercera coalición. Querían detenerlo antes de que fuera imparable. Napoleón, con velocidad fulminante, marchó desde Boulogne, cruzó el Rin y entró a territorio austríaco. El ejército austríaco fue sorprendido y derrotado en Ulm. Pero aún quedaban los rusos de Alejandro I y las fuerzas restantes del emperador austríaco Francisco II. Ambos avanzaron hacia la región de Moravia. El encuentro decisivo tendría lugar en un pequeño pueblo llamado Austerlitz. Napoleón fingió debilidad, retiró parte de sus tropas, abandonó la colina de Pratzen y dejó su flanco derecho aparentemente expuesto. El cebo estaba puesto. Los aliados, confiados, planearon envolver ese flanco débil. Desconocían que Napoleón los estaba guiando justo donde los quería. Al amanecer del 2 de diciembre, aniversario de su coronación, la niebla cubría el campo. Los aliados descendieron justo hacia la trampa, y cuando sus líneas estaban divididas y mal posicionadas, Napoleón dio la orden. A las 9 de la mañana, el mariscal Soult avanza con precisión quirúrgica. Las divisiones francesas se lanzan hacia el corazón del enemigo, la colina de Pratzen. Los aliados, sorprendidos, no pueden reaccionar. Mientras tanto, los rusos en el sur quedan atrapados en el pantano de Satzchan. La artillería francesa machaca sus líneas. El flanco austríaco se desmorona. Napoleón mira el campo y susurra: un ejército dividido está vencido. Desde ese momento la batalla no es más que una caída en dominó. Las fuerzas aliadas intentan reagruparse. El zar Alejandro I y el emperador Francisco II huyen del frente. Las tropas rusas retroceden desordenadamente. Muchas se ahogan en los lagos helados bajo el fuego francés. Napoleón ordena disparar la artillería pesada contra el hielo. El lago se quiebra. Hombres, cañones y caballos desaparecen bajo el agua. Es brutal, es decisivo. Para el mediodía todo ha terminado. Napoleón ha vencido, más de 30.000 bajas aliadas. El ejército francés pierde menos de 9.000 hombres. Austria firma la paz en Pressburg. Rusia se retira y la tercera coalición se derrumba. Napoleón se convierte en el amo de Europa continental. Austerlitz no solo fue una batalla, fue una demostración brutal del poder del ingenio sobre la fuerza. Austerlitz es recordada como la joya táctica de Napoleón, un ejemplo eterno de cómo un hombre con astucia, audacia y cálculo puede doblegar imperios enteros. El sol de Austerlitz brilló una sola vez, pero su luz marcó la historia para siempre. Cada una de estas batallas dejó cicatrices, no solo en el mapa, sino en la memoria de la humanidad. Y si te apasiona la historia tanto como a nosotros, este es tu canal. Dale like, suscríbete y activa la campana, porque esto es solo el comienzo de nuestro viaje por las guerras que cambiaron el mundo. Nos vemos en la próxima batalla.